Artículo de opinión. ¿Por qué me hice periodista? Este es el artículo de opinión más sincero que he escrito porque es mi propia vida. Esta visera me la he puesto para la ocasión porque es del Caso, un semanario de sucesos en el que yo trabajé. ¿Adivinan qué hacía? Pues lo mío, investigar enigmas y misterios. Los periodistas trabajan para la empresa, no para el pueblo, y si no lo aceptas te despiden del trabajo. Si quieres hablar claro y llamar a las cosas por su nombre, es posible que encuentres un problema laboral. Muchos periodistas han encontrado la muerte en el ejercicio de su profesión de riesgo. Tengo una vida laboral de 30 años, durante la cual trabajé en 15 medios informativos. He sido director de 4 publicaciones, pero me vi obligado a dimitir porque no podía comulgar con ruedas de molino. Se me acusa de no haber sido más valiente, y lo admito. Pero es que nunca he tenido vocación de mártir. Este artículo es nada más y nada menos que un ajuste de cuentas con mi propio pasado profesional, asumiendo mis propios errores, que son muchos, por eso he aprendido mucho. Conocí las dictaduras más abyectas dentro de algunas empresas periodísticas. He conocido a directores de periódico que eran auténticos crápulas, dignos de pasar a la historia como Nerón, Calígula, Hitler o Stalin. Ahora puedo hablar claro, porque estoy jubilado y no tengo ningún jefe al que guardarle el aire. No acepto que nadie me mire por encima del hombro en esta profesión, porque llegué al máximo escalafón laboral. El objetivo del periodismo es informar, formar y entretener. Pero lo único que le interesa a las empresas es entretener para vender. Lo más importante debería ser formar a los ciudadanos para hacerlos más libres. Pero a ninguna sociedad le interesa que seas sabio, porque no te pueden manipular. Hace un año había 31.000 periodistas desempleados en España, según la encuesta de población activa EPA. Los periodistas que tienen una nómina se sienten tan afortunados como si les hubiera tocado la lotería. Pero están quemando su juventud al trabajar más horas que un reloj y cobrar menos que un maestro de escuela. Estarían dispuestos a cualquier cosa para no perder su nómina, máxime si tienen que mantener a una familia. Empezamos. Los periodistas trabajan para la empresa, no para el pueblo, y si no lo aceptas te despiden del trabajo, dijo el sociólogo Felipe López Aranguren. Por ejemplo, según la empresa en que trabaje, un periodista no podría formular una pregunta política tan sencilla y evidente como esta. ¿Cómo es posible que 8 millones de trabajadores voten a un partido que recorta sus derechos sociales? ¿Es que se han vuelto locos? Es decir, que si quieres hablar claro y llamar a las cosas por su nombre, es posible que encuentres un grave problema laboral. En el año 1973 decidí estudiar en Madrid la carrera de periodismo, en busca de lo que creía ser la profesión más libre del mundo. También tomé esta decisión porque el Creador me regaló un don natural para la escritura. Y siempre he amado a esta profesión con entusiasmo, a pesar de ser tan poco agradecida. Me hice periodista porque cada uno ha venido al mundo con una misión en la vida, y yo he nacido para esto. El periodismo es sinónimo de pasión y valentía. Muchos lo describen como el mejor oficio del mundo, a pesar de ser una de las profesiones de riesgo más cuestionadas y peligrosas. Había visto casi todas las películas antiguas
relacionadas con el periodismo, como Ciudadano Kane o Primera Plana. Había leído varias veces las aventuras del periodista Tintín en cómic. Soñaba con hacer grandes viajes e investigar enigmas y misterios, que sigue siendo mi pasión actual. Lo que encontré no tenía nada que ver con mis sueños. Busqué libertad y encontré esclavitud. Definición. El periodismo es una actividad profesional que en términos generales consiste en la captación y tratamiento de la información en cualquiera de sus formas y variedades. El periodismo es considerado por algunos autores como el cuarto poder de las grandes democracias occidentales. Los tres primeros poderes clásicos son los que establecen las constituciones modernas: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Como contraparte, el periodismo en algunos casos es una profesión de riesgo porque muchos periodistas han encontrado la muerte en el ejercicio de su profesión. Me enseñaron que el objetivo del periodismo es informar, formar y entretener. Pero luego descubrí que lo único que les interesa a las empresas es entretener para vender periódicos, revistas o programas de radio o televisión, cuando lo más importante debería ser formar a los ciudadanos para hacerlos más libres. Pero ya se sabe que ninguna sociedad quiere que seas sabio, porque te pueden manipular. Ahora puedo hablar claro por la sencilla razón de que estoy jubilado y no tengo ningún jefe al que guardarle el aire, pero antes no podía. Y tengo derecho a dar el testimonio más sincero de lo que he vivido desde dentro. Este artículo no es una venganza, porque estoy obligado a perdonar como cristiano, pero es un ajuste de cuentas con mi propio pasado profesional, asumiendo mi propia responsabilidad. Aunque no menciono ningún nombre, me gustaría que se dieran por aludidas algunas personas, porque ello significaría... ello significaría que reconocerían su propia responsabilidad por aquello de que el que se pica ajos come. Ellos saben perfectamente lo que hicieron mal, pero no tienen la valentía de reconocerlo públicamente como yo hago ahora. Porque yo me equivoqué también, y por eso aprendí mucho. Tengo una vida laboral de 30 años, durante la cual trabajé en 15 medios informativos. Fui director de 4 publicaciones a lo largo de 5 años y tuve el cargo de redactor jefe durante otros 5 años, donde enseñé el oficio a muchas generaciones de becarios en prácticas. Por lo tanto, no acepto que nadie me mire por encima del hombro en esta profesión, porque llegué al máximo escalafón laboral. Precariedad. Hace un año había 31.000 periodistas desempleados en España, según la encuesta de población activa EPA. Estos números, los peores en los últimos 3 años, aumentan en 7.000 los periodistas en paro respecto a las mismas cifras del mismo trimestre que hace 2 años, cuando el paro afectaba a 30.300 personas. La precariedad laboral de nuestra profesión hace que todos los periodistas que tienen una nómina se sientan tan afortunados como si les hubiera tocado el gordo de la lotería. Aunque estén quemando su juventud al trabajar más horas que un reloj y cobrar menos que un maestro de escuela. Pero al mismo tiempo están atrapados por su supuesto privilegio y estarían dispuestos a cualquier cosa, a vender a su madre, para no perder su nómina, máxime si tienen que mantener a una familia.
He vivido consejos de redacción donde el miedo de los pobres redactores era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Yo mismo fui cómplice de ese miedo y cometí muchos errores que me llevaron a un psicólogo, quien me enseñó a perdonarme a mí mismo. Y tengo la lección bien aprendida. Esta es la lección. Nunca más me dejaré pisar por un tirano, ni en esta vida ni en mis próximas reencarnaciones. Dictaduras. Cuando España estrenaba la democracia y la sana ilusión por un socialismo democrático, que luego nos decepcionó a causa de la corrupción, conocí las dictaduras más abyectas dentro de algunas empresas periodísticas, donde la nueva Constitución española no estaba vigente. Era un cacicato. He conocido a directores de periódico que eran auténticos crápulas, dignos de pasar a la historia como Nerón, Calígula, Hitler o Stalin. Pero los opositores no eran mejores que su dictador, sino auténticos conspiradores mafiosos que utilizaron la política para encumbrarse en el poder. Yo nunca me he metido en política, ni he pertenecido jamás a ningún partido político, por lo que me declaro libre pensador e independiente. No he conocido un solo director que no sea un inicuo, por utilizar el término de mi admirado escritor Juan Goytisolo, ya desaparecido. No he conocido a un solo empresario que no sea un negrero, pero no pierdo la fe. Quizás haya alguno, porque no pierdo la esperanza. Por eso tengo tanta fe en el sistema capitalista. Relativamente, claro. Integridad. También he sido director de 4 publicaciones y me vi obligado a dimitir por 2 razones, renunciando a un salario alto. Porque me sentí traicionado por mis jefes respectivos, normalmente eran consejeros delegados, y porque mi conciencia no podía aceptar determinadas injusticias, es decir, porque no podía comulgar con ruedas de molino. Es decir, que hice lo que no hace casi nadie, renunciar a mucho dinero para no traicionar mi conciencia. Pero no me echo méritos, porque ahora soy muy feliz y otros llevan la penitencia en su pecado, y no podrán llevarse su dinero al otro barrio cuando les llegue su hora. Se me acusa de no haber sido más valiente y lo admito. Pero es que nunca he tenido vocación de mártir, ni tenía deseos de jugarme el pellejo por un simple trabajo al que siempre se le ha exigido demasiado. Pero cuidado, me la he jugado muchas veces sin quererlo, porque en esta profesión es muy difícil no jugársela. Maldita frase la que dice que el periodismo es un sacerdocio. Pues no, señor. Es un simple trabajo con mucha responsabilidad, pero no olvidemos que el objetivo de la existencia humana no es vivir para trabajar como hacen los chinos, sino trabajar para vivir con felicidad. En caso contrario seríamos esclavos. Mi jefe pretendía ser un sabio dando siempre lecciones a sus esclavos, pero era un auténtico necio. Muchos adivinarán a quién me refiero. Cansado de tragar sapos, repito, cansado de tragar sapos, me hice trabajador autónomo en busca de la libertad y monté mi propia tienda durante 7 años, al invertir el dinero que había recibido de una herencia de mi padre fallecido, al que lloré mucho, por cierto. Era una herboristería para farmacia, porque también soy técnico en dietética y nutrición, además de periodista, entre 12 títulos.
Y también soy oficial de aviación honorífico, un distintivo del que me siento muy orgulloso porque siempre me apasionó el mundo de la aeronáutica y de la astronáutica. Pero nunca abandoné la profesión porque redactaba un periódico digital desde la tienda. Se llamaba y se llama La Gaceta de Almería. Desde entonces he seguido escribiendo artículos hasta ahora en diversos blogs, porque siempre he sido leal a mi profesión, a pesar de los muchos desplantes. Actualmente me defino como periodista e investigador de enigmas y misterios, porque es mi pasión. Pero no he escrito libros como mi admirado compañero Juan José Benítez, porque soy ensayista más que librero, articulista más que escritor de libros. Un ensayo es un escrito en prosa en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personales, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Y esto es todo cuanto quería contarles. Espero que no haberme hecho muy pesado y muchísimas gracias.